Sean bienvenidos a un nuevo iceberg, en esta ocasión mi saga de videojuegos favorita Halo. He esperado mucho para hacer este video, pero bueno, sin nada más que decir, comencemos. El estudio que creó Halo se llama Bungie Studios, lo estuvieron gestionando hasta Halo Reach, y ahora lo gestiona 343 Industries. Por ahora sigue siendo un juego que se puede jugar en las Xbox y PC. Esta serie hecha por Paramount es algo controversial, ya que muchos fans están muy decepcionados con la serie, ya que no adapta los videojuegos, sino que agarra los conceptos y hace algo distinto al canon. Pero otros están muy contentos con la serie, viendo cómo adaptan de distintas formas los acontecimientos de los juegos. Antes, Halo originalmente sería un juego de estrategias algo parecido a Halo Wars, después cambió la idea a un shooter en tercera persona en un mundo abierto, pero de nuevo cambió la idea cuando Bungie fue comprado por Microsoft y ahora sería un shooter en primera persona. El jefe maestro es el personaje principal en casi todos los Halos excepto Halos 3 ODST, Reach, Wars 1 y 2, etc. Su nombre es John y no sabemos su apellido. Durante los acontecimientos de Halo Infinite tiene 49 años según mis cálculos, actualmente es el Spartan más fuerte de todos, aunque no se salva del poder del guión. Estos mundos en forma de anillo son superarmas para acabar con la vida inteligente en toda la galaxia. Este fue el último recurso que los Forerunners tomaron para que los Flats no sigan consumiendo toda la galaxia. Además que son como una especie hábitat para las especies de la galaxia, ya que por un tiempo algunas especies habitaron los anillos. Además son monumento y museos para entender la cultura y tecnología de los Forerunners. Actualmente existen 7 instalaciones Halos. Este fue una promoción para Halo 3. En este se nos mostraba como una especie de documental a varios veteranos de la guerra humano-Covenant. En este nos explican cómo fue la última batalla en la Tierra y cómo el jefe maestro se sacrificó por la Tierra, y el otro comercial era una especie de mini monumento al campo de batalla. Cabe mencionar que todo eso no forma parte del canon, al menos lo que yo investigué. La UNSC, o mejor conocido como el Comando Espacial de las Naciones Unidas, es la agencia militar, exploradora y científica del Gobierno Unificado de la Tierra, UEG, formado en 2163, en un periodo donde los restos de viejas ideologías culturales se enfrentaban por la supremacía en el sistema solar. El UNSC servía principalmente como un observador de operaciones militares en el espacio de las Naciones Unidas. También conocidos como insurgentes o rebeldes, eran grupos humanos dedicados a completar la liberación de las colonias exteriores de la influencia del Gobierno Unificado de la Tierra y la UNSC. Fueron el principal enemigo del UNSC durante la insurrección, una guerra civil no declarada entre el UNSC y varias facciones insurgentes, entre ellas el Frente Rebelde Unido. Esto está bien XD, pero bueno, aparentemente Halo tiene un libro de cocina, y si puedes cocinar lo que la gente come en Halo, esto está bien, interesante. Esta guerra fue provocada por el Covenant, cuyos profetas descubrieron que los humanos estaban directamente relacionados con los Forerunners. Con el fin de mantener el Covenant intacto, la guerra fue declarada contra la humanidad.
Es un dispositivo que le permite a las naves humanas viajar por el deshiespacio. El motor fue creado por un grupo de físicos e ingenieros liderados por Tobias Fleming Chow y Wallace Fujikawa. El motor fue completado en abril de 2291. La invención del motor permitió a sus creadores ser los ganadores del Premio Nobel de Física. Para el año 2552, la mayoría de las naves espaciales humanas estaban equipadas con motores deshiespaciales, incluyendo una gran parte, si no es que todas las naves de guerra que se encontraban al mando del UNSC. Después de la creación del motor deshiespacial, la humanidad comenzó a colonizar a más de 800 planetas. Aunque la Tierra sigue siendo el centro político y cultural de la humanidad, cientos de colonias se establecieron a lo largo del brazo de Orión durante siglos. Las colonias humanas son categorizadas por su nivel de desarrollo y relaciones comerciales con la Tierra. Las colonias interiores están localizadas en mundos habitables de fácil acceso deshiespacial, contando con infraestructura bien desarrollada, mientras que las colonias exteriores son escasamente pobladas y más lejanas, pero proveen recursos necesarios para la industria. Spartan es el término utilizado para describir a los miembros del proyecto Spartan establecido por el UNSC y la ONU y en varias ocasiones, fueron originalmente creados para combatir la rebelión humana y no al Covenant. La mente creadora de esto es la doctora Halsey, que escogió a 70 niños con una excelente genética para ser parte del experimento, aunque durante las aumentaciones la gran mayoría murieron. El Gobierno Unificado de la Tierra, UEG por sus siglas en inglés, también conocido como Gobierno Unido de la Tierra, es el gobierno civil central y la entidad política principal que administra a la Tierra y sus colonias en una parte del brazo de Orión de la Vía Láctea. La Administración Militar Colonial, CMA, las Naciones Unidas, ONU, la Autoridad de Administración Colonial, CAA, y el Comando Espacial de las Naciones Unidas, UNSC, son ramas del UEG. Fue una alianza de especies alienígenas originalmente fundada por las especies Sangheili y San Xiun con la esperanza de obtener más conocimiento sobre sus dioses, los Forerunner. Con el tiempo, el Covenant integró a los Legolo, los Yamee, los Kit-Yar, los Ungoi y los Hira-Lanae. Como creían que los Forerunner se volvieron dioses al activar los Heilos, ellos pensaban que si lo activaban irían a la trascendencia. La guerra interplanetaria fue un gran conflicto librado en todo el sistema solar entre las Naciones Unidas, los Coslovicos y los Frieden y una serie de otros gobiernos nacionales. La lucha fue la culminación de otros conflictos que incluyen la campaña de las lunas jovianas, las guerras del bosque lluvioso y la campaña de Marte con la sobrepoblación y el malestar establecidos en la Tierra. Una serie de nuevos movimientos políticos se formaron, entre ellos los comunistas coslovicos, el movimiento de Júpiter Frieden, el último de los cuales atacaron a los ascensores coloniales de las Naciones Unidas en Io, una de las lunas de Júpiter, y la ONU patrocinada por las fuerzas militares comenzaron un patrón de acumulaciones masivas que culminaron con la guerra interplanetaria. Después de un exitoso ataque de los marines en Marte, campañas de reclutamiento y tácticas de propaganda reforzaron fuertemente las fuerzas del UNSC. El asalto en Marte marcó el comienzo de una campaña sistemática, dedicada a aplastar los restos de las fuerzas rebeldes en todo el sistema solar. Las fuerzas Frieden y Coslovicas fueron derrotadas y en 2170 terminó oficialmente la guerra con el Tratado de Callisto. Es una serie de cortometrajes estilo anime distribuido en 7 filmes cortos. La animación está financiada por 343 Industries y creada por 5 casas de producción japonesas. Fue un gran conflicto militar que se desarrolló en los mediados, entre el 3 de febrero de 2525 y el 3 de marzo de 2553, siendo las dos principales facciones el UNSC y el Covenant. Después de la guerra la humanidad estaba bastante tocada ya que la gran mayoría de sus colonias habían sido cristalizados y miles de millones murieron.
o mejor conocido como la Oficina de Inteligencia Naval. Es la rama de inteligencia militar del UNSC y su trabajo es crítico para la seguridad del UEG. Adicionalmente a recolectar información sobre fuerzas y tecnología militar alienígena, la ONI protege información clasificada y financia proyectos de investigación y desarrollo, que son indispensables para la supervivencia de la humanidad. La ONI es una agencia militar independiente, aunque históricamente y administrativamente ha trabajado muy de cerca con la Armada del UNSC. Este ha hecho muchos experimentos desde el proyecto Spartan, el descubrimiento y entendimiento de la tecnología Covenant, Forerunner, etc. y muchas cosas más. La gran mayoría de sus experimentos están bastante ocultos. Esta es una teoría que dice que Halo 3 ODST se inspiró en el famoso libro de Dante, La Divina Comedia, ya que tienen algunos parecidos. Por ejemplo, en Halo 3 ODST el novato tiene que pasar por 9 distritos de la ciudad de Nueva Mombasa, mientras que en la Divina Comedia Dante tiene que pasar por 9 círculos del infierno. Además, el superintendente de la ciudad se llama Vergil y ayuda al novato a sobrevivir en la ciudad. Y en la Divina Comedia Dante es ayudado por un poeta llamado Virgilio guiándolo por el infierno. La batalla del 10 de octubre fue un pequeño enfrentamiento ocurrido dentro del sistema solar. El grupo de batalla Rhino, de la Tercera Flota, detectó 12 naves que emitían obsoletos códigos civiles de identificación. Al acercárseles, 11 de las naves entraron al deshiespacio de manera no autorizada, saliendo del sistema solar. De acuerdo a las órdenes vigentes de atacar a las naves que no se identificaran positivamente como aliadas, el grupo de batalla Rhino atacó a la nave restante. El UNSC Totemlake fue totalmente destruida después de sufrir múltiples brechas en su casco y reportar grupos de abordaje. El grupo de batalla rompió acciones y se reagrupó en línea de fase alfa sobre Encelado. El vicealmirante Williams solicitó permiso para volver a atacar a la nave, pero el almirante de flota Joseph Harper lo denegó. Después de eso los misteriosos atacantes se retiraron. Actualmente nadie sabe quiénes fueron los atacantes y por qué decidieron atacar, y sobre todo porque el almirante denegó el ataque. Es un huevo de Pascua de Halo 3. Son una familia de seres que se encuentran en la campaña en el nivel Sierra 117. Todos varían en tamaño, el más grande sostiene lo que parece un oso de peluche con el más pequeño midiendo la mitad del peluche mencionado. Cuando les dispara sangran pero estos no responden o hacen alguna señal de dolor. Al parecer son bugs o glitches en el juego que se generan de la nada en medio de una partida. Los fantasmas tienden a hacer cosas sobrenaturales que un jugador no podría hacer. Ellos carecen de gamer tags, no aparecen en el marcador de juego y se mueven de manera rara. Pueden ser hostiles si son atacados, aunque también pueden atacar a jugadores reales sin razón alguna. En ocasiones extremas pueden llegar a ser invencibles. Es un estado de las inteligencias artificiales en el que la IA desarrolla delirios de grandeza y olvida su tarea principal, así como un rechazo a sus creadores los cuales le parecen seres inferiores. Una vez que una IA entra en estado rampante no hay forma de revertir el estado, lo único que se puede hacer es destruirla antes de que se dañe a sí misma y o a sus creadores. El compositor es un dispositivo Forerunner utilizado para transformar o componer un ser sensible en una colección de datos a través de un proceso doloroso e irreversible llamado sublimación. Cuando una persona se compone, la persona siente dolor y sufriendo mucho. Los datos, conocidos como esencia por los Forerunner, pueden ser transferidos a una máquina de almacenamiento para ser guardados o interrogados y analizados.
Fue uno de los enfrentamientos más grandes dentro de la guerra humano-covenant. Se libró en y alrededor de la colonia humana de Reach entre la Fuerza de Defensa del UNSC y el Covenant desde el 25 de julio hasta el 30 de agosto de 2552. La colonia Reach era el centro militar más grande de todo el UNSC y el segundo planeta más importante del gobierno unificado de la Tierra. Cuando el planeta cayó el 30 de agosto, millones de civiles y militares murieron, muchos Spartans 2 y 3 desaparecieron en combate. Tanto la UNSC y el Covenant quedaron agotados, aunque la UNSC recibió aún mayores pérdidas. Es el bombardeo de plasma, ya sea desde la órbita o cerca de la superficie, de sitios militares y urbanos con masivos proyectores de energía. El calor por el bombardeo es tan alto que casi todos los objetos en el punto de impacto se derriten y el suelo subyacente se cristaliza, creando capas gruesas de escoria similar al vidrio. Este método lo usó mucho el Covenant durante la guerra para que así los planetas queden inhabitables. Es el término colectivo para una serie de importantes conflictos interestelares entre la Alianza Humana Sancium y el Imperio Ecúmene Forerunner. Conducidos por la desesperación de haber perdido cientos de sus mundos en la guerra humano-Flat, la humanidad invadió un sector de la galaxia controlado por los Forerunner. Después de que las especies de los planetas en ese sector fueron asesinadas, fueron reemplazadas por humanos para fortalecer el control en sus nuevos territorios. La humanidad parecía tomar por la fuerza cualquier mundo que encontrara, aunque estuviera bajo el control de los Forerunner. Debido a esto, la tensión en el alto mando Forerunner comenzó a crecer y gracias a esto el Imperio Forerunner decidió acabar con la humanidad. Al final la humanidad perdió la guerra y los Forerunners decidieron involucionar a los humanos pasando de tener alrededor de 20.000 colonias a estar en las cuevas y estableciendo a la humanidad en la Tierra, aunque los Forerunners no sabían que algo peor llegaría. Es un organismo parasitario creado hace más de 10 millones de años, aparentemente, por los precursores. Sobrevive al consumir formas de vida conscientes con biomasa corporal suficiente. El Flat fue capaz de consumir gran parte de la vida en la galaxia, incluyendo a los Forerunners, durante la guerra Forerunner-Flat. Durante la guerra los Forerunners pensaban que los humanos habían desarrollado una inmunidad al Flat ya que los humanos no se infectaban por el parásito. Los Forerunners secuestraban humanos en la Tierra y en Zeta Halo para los experimentos. Durante años los Forerunners secuestraron humanos pero al final descubrieron la verdad, no había ninguna cura, simplemente los Flats decidieron no infectar a los humanos. Durante la guerra los Forerunners expulsaron al Flat de la galaxia. Durante algunos años no hubo señales del Flat, pero de repente un ejército gigante del Flat invadió de nuevo la galaxia. Actualmente en los acontecimientos de Halo Infinite un pequeño grupo de Spartans infectados está en la galaxia ocultos en las sombras y mientras un ejército gigante de los Flats está libre afuera de la galaxia invadiendo y consumiendo galaxias, mientras se preparan sus próximos movimientos. Pero bueno, espero que les haya gustado el iceberg. Estoy planeando hacer más icebergs de videojuegos, pero por ahora esto es todo. Denle like y suscríbanse para seguir haciendo videos. Sin nada más que decir, el pésimo player fuera.